Dios bendiga a toda la iglesia aquí presente y Dios bendiga a todos los que están conectados con nosotros vía internet. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente. Es un momento de devoción, un momento en el cual nosotros doblegamos nuestra alma al Señor y permitimos que la palabra de Dios sea sembrada en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces me gustaría, tú que te encuentras en tu hogar, en tu casa, y nosotros todos los que estamos aquí en la iglesia, que por favor cierra tus ojos y vamos a encomendarnos al Señor. Vamos a permitir que la presencia del Espíritu Santo lleve esta palabra a lo más profundo de nuestro corazón. Bendito Dios, Padre bueno que estás en el cielo, Señor. Grande y maravilloso eres tú, Señor. Grande y poderoso, Señor. Creador de los cielos y de la tierra y de todo ser viviente. Señor, a ti sea la gloria y la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese sacrificio, Señor, que se llevó a cabo, Señor. Y que por ese sacrificio, esa sangre nos acerca hoy en día a tu presencia. Y, Señor, podemos levantar manos limpias, Señor, y santas delante de ti. Dios, hemos escogido, Señor, el mejor lugar. Y es estar, Señor, a tus pies. Padre, sabemos que cuando tú nos hablas es para aconsejarnos, para guiarnos, para llevarnos por el camino recto, Señor. Señor, necesitamos, Señor, de tu instrucción. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que por medio de la presencia de tu Espíritu Santo seas tú, Señor, abriendo primeramente, más que todo, Señor, nuestro corazón, Señor. Doblega nuestra alma, Señor. Y permite, Señor, que podamos entender, Señor. Y podamos, Señor, crecer, Señor, en tu palabra, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Tu palabra nunca regresa vacía, sino que ella hará para aquello que tú la has enviado. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Me gustaría que por favor me acompañaras en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan. Juan escribió el Evangelio y aparte del Evangelio, Juan escribió 3 epístolas o 3 cartas, en el cual nos instruye, nos enseña y nos guía en el camino del Señor. La carta de Juan es una carta verdaderamente que lo confronta a todo cristiano. La palabra del Señor, déjeme decirle, es para aquel o aquella persona que cree en la palabra de Dios. Alguien que no crea la palabra de Dios y quiera nada más leer la palabra para mirar qué defectos o cuáles errores puede encontrar, déjeme decirle que no la va a entender. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, ¿amén? Y cada vez que nosotros abrimos la Escritura, abrimos la palabra, usted puede recibir en su espíritu el gozo del Señor y usted siente algo que en ningún libro que usted vaya a leer, por muy sabio, por muchos consejos que le pueda dar, nunca va a sentir ese alivio, esa paz en su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder para santificarnos y para vivificarnos a cada uno de nosotros. Amén. Cada vez que usted abra la Biblia, asegúrese que la abra con un buen espíritu. No para pelear, no para contender, no para estar ahí quejándose. Abra la Biblia y dígale, Señor, tu palabra es como un espejo, Señor. Dime, Señor, cuál es la parte en la cual yo estoy fallando. Dime, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor. Dime, Señor, qué es lo que tú quieres tú hacer en mi vida. Y cuando usted tiene ese espíritu, cuando abre la palabra de Dios, y usted tiene ese espíritu dulce, apacible, sujeto a Dios, es cuando usted va a empezar a entender y Dios le va a iluminar. No estoy diciendo Dios le va a revelar. Dios le va a iluminar la palabra de Dios
Pastor, pero también es revelar. No. Toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la palabra revelada. No hay más revelación de parte de Dios. Lo que Dios dejó escrito, establecido desde el Génesis al Apocalipsis, esos son los pensamientos de Dios y estos son los propósitos de Dios. Por eso es que hoy en día hay mucho enredo y hay mucha confusión en medio incluso de la iglesia creyente de cristianos. ¿Por qué? Porque se levanta un profeta o alguien que tiene el don de profecía y empieza a profetizar y entonces dice, el Señor me reveló. El Señor no está revelando. El Señor lo que ya reveló, ya lo reveló. Ya no hay nada nuevo. Ya todo lo que el Señor tuvo que revelar, lo reveló en la palabra de Dios. Si alguien, algún ángel o alguien se presenta con otro evangelio, con una nueva revelación, el tal sea anatema, dice la palabra de Dios. Amén. En Gálatas 1:6. Entonces usted tiene que creer, usted tiene que leer la Biblia, que es la palabra de Dios, y la Biblia en su totalidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la palabra revelada de Dios. Ahora, hay partes donde el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos ilumina la palabra revelada. Denle un fuerte aplauso si me está entendiendo el Señor. Por eso es que nosotros no creemos en ese tipo de gente. Dios me reveló esto, Dios me reveló lo otro, Dios me reveló que no hay infierno, Dios me reveló que no hay una nueva Jerusalén. Mentiroso, hijo del diablo, se le puede decir. Porque la palabra ya está revelada. Y si Dios dice que hay una nueva Jerusalén, y si Dios dice que hay un infierno, y si Dios dice que hay un juicio final, esa es la revelación de Dios. Y nadie la puede cambiar. Por muy palabra revelada que tú vengas a decir, porque ya todo está establecido. Amén. Siempre me gusta poner una base. ¿Por qué? Porque nosotros, toda nuestra enseñanza y toda nuestra guía es la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque por esto es que nosotros vamos a ser juzgados por la palabra del Señor. Amén. Entonces, quiere decir que la palabra de Dios tiene mucha importancia para nosotros los creyentes. Nosotros tenemos que saber qué es inspiración, ¿verdad? Inspiración. ¿Qué es inspiración? Es el soplo de Dios a los santos hombres de Dios para escribir la palabra. Eso se llama inspiración. Revelación es el pensamiento de Dios expresado en palabras. ¿Me está entendiendo? Iluminación son las partes oscuras en las cuales Dios nos ilumina las escrituras. ¿Estamos en la iglesia? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy el pastor vino como maestro. Santo Dios. Bueno, Primera de Juan, capítulo 5, del 11 al 15. Pongámonos de pie para leer la bendita y santa palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, del 11 al 15. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie en reverencia y en sujeción. Y vamos a leer la santa y bendita palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está, ¿qué? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿De qué vida? La vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Jesús. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
Juan va directo al grano. Juan no está con rodeos. Juan va y nos dice que el que tiene al Hijo tiene vida eterna. La vida eterna es Jesús. Este se llama el mensaje de hoy. La vida eterna es Jesús. ¿Cómo se llama el mensaje? La vida eterna es Jesús. ¿Por qué lo estoy recalcando? Porque es de mucha importancia y de mucha relevancia el hecho de nosotros poder entender que no es la religión, que no son los mandamientos de hombre los que nos van a llevar a la vida eterna, que no es el sacrificio humano, sacrificio corporal, que no es aguantar hambre, como muchos por ahí están pensando, que nos van a llevar a la vida eterna. Y por eso todo creyente, escúcheme lo que le estoy diciendo, todo creyente y todo cristiano tiene que ser cristocéntrico. Pastor, ¿qué quiere decir cristocéntrico? Cristo, el centro de nuestra vida. Jesús tiene que ser y ocupar el primer lugar de nuestra vida. Usted no puede tener vida eterna, y le voy a ser sincero, usted no puede tener vida eterna si usted no tiene a Jesús morando en su corazón. ¿Cómo? La palabra lo dice. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida y le espera un horrendo juicio de parte de Dios. Entonces yo no me entiendo y yo no me explico cómo hay ciertas religiones, por así decirlo, religión entre comillas, porque Dios no vino a establecer una religión, Dios vino a establecer una relación con Dios a través de Jesucristo. Pero vamos a hablar de ciertas religiones. Yo no me explico cómo hay ciertas religiones que a Jesús lo dejan a un lado. Y a Jesús lo hacen ver pequeñito. Y muchas no toman en cuenta mucho la vida de Cristo. Entonces adoran y alaban al Padre, pero como Jesús es el Hijo del Padre, entonces lo hacen pequeñito. Entonces Jesús en muchas religiones no tiene la importancia o la relevancia apropiada que se debería de tener. No dándose cuenta que si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, a lo que Dios ha establecido en su palabra, es de mucha, pero mucha relevancia Jesús en nuestras vidas. Usted no puede servir al Padre y usted no puede ir al Padre directamente por usted mismo. ¿Sabe usted eso? Jesús dijo, la verdad y la vida. Y mire qué tan importante es Jesús, que nadie, diga nadie. O sea, no se le escapa a nadie. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, Jesús es el puente entre Dios y los hombres. Es como si usted tratara de subir, ¿verdad?, a ciertas alturas sin una escalera. Y usted pretende saltar. Y el piso quizás sea de 4 o 5 pisos. Pero si usted no usa una escalera, ¿cómo usted va a llegar? Va a llegar al 4º piso. Por mucho que usted salte, no va a llegar. Porque es demasiada la altura para usted poder llegar a ese piso. Pues imagínese usted, tratar usted con sus fuerzas, con sus métodos, con su religión entre comillas, de llegar al Padre. Y haciendo a un lado a Cristo. Haciendo a un lado a Jesús. Y por muchos sacrificios que tú hagas, y por muy santo que tú creas ser,
Y por mucho que tú te apartes y te alejes del mundo y vienes y te abandonas, por así decirlo, en un monasterio, en un castillo solitario, para no contaminarte y así tú crees que vas a llegar al Padre, déjame decirte, estás muy equivocado. Porque ¿sabes algo? Necesitamos a Jesús. Es más, te voy a decir algo. Si tú no has nacido de nuevo, tú no perteneces al reino de los cielos. Porque es necesario que nazcamos todos de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es aceptar nuestra condición de pecador y aceptar la justicia de Jesús y darle nuestro corazón a Jesucristo y decirle, Señor, desde este momento te acepto como mi único Señor y Salvador y Redentor de mi vida. Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, por esa sangre, límpiame de todos mis pecados y de toda mi maldad. Reconozco que por yo mismo no puedo entrar al reino de los cielos. Y cuando usted hace esa oración de lo más profundo de su corazón, se llama la oración de confesión, de fe. Y cuando usted confiesa esa oración de fe con todo su corazón, desde ese momento ocurre el milagro más grande y más maravilloso que cualquier ser humano puede experimentar. Y en su interior hay un cambio. Algo que no había antes va a habitar en su interior. Y se llama la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y desde ese momento que usted recibe a Jesucristo como su único Señor y Salvador, y lo hace de corazón, ya usted desde ese momento, su nombre está escrito en el libro de la vida del trono de Dios, y por lo tanto, usted tiene derecho total a la entrada del Señor. Ay, no, yo no necesito, hay gente que dice, yo no necesito nacer de nuevo. Yo no necesito hacer esa oración de confesión. Yo no necesito ir a una iglesia. Yo no necesito congregarme. Dios conoce mi corazón y Dios sabe cómo soy yo. ¿O sí? O sea que tú le estás diciendo a Dios mentiroso. O sea, tú le estás diciendo a Dios que lo que Él dejó escrito en su palabra no sirve. Tú le estás diciendo a Jesús que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario no tiene valor para ti. Porque tú puedes llegar al Padre por tus propios méritos y obras. Por tu justicia propia. ¿Sabes algo? Yo te voy a decir algo. Dios te puede amar y Dios te puede querer. Pero si tú no cumples los requisitos que el Señor ha dejado establecido en la palabra de Dios, no te vistas porque tú no vas al baile. No creas que el Señor te va a dejar pasar. ¿Sabe por qué? El Señor va a chequear allá arriba el libro de la vida y se va a fijar que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Sabes por qué? Porque Él se va a fijar que un día tú confesaste el nombre de Jesús. Y tú permitiste que Jesús reinara en tu corazón. Y tú naciste de nuevo. Y ese nombre que está escrito en el libro de la vida te va a dar acceso a entrar al reino de los cielos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y de esto se trata. La vida eterna es Jesús. Tú no puedes pensar y tú no puedes creer que vas a llegar y vas a alcanzar a tener una vida eterna con el Señor si no te humillas delante de Jesús. Jesús es de suma importancia. Por eso nosotros en las iglesias cristianas alabamos, adoramos, exaltamos el nombre de Jesús. Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él
os hará. Que mi Padre sea glorificado en mí y yo en mi Padre. La unidad. Jesús, escúchame, Jesús es la vida eterna. Y a mí lo que me gusta de este pasaje, si lo analizamos, dice, miren lo que dice, y este es el testimonio. O sea, esto es lo real y lo verídico de Dios, testimonio. Dios da testimonio, Dios testifica que esto es lo que va a decir es verdad, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en la religión. No, está en su Hijo. Hermano, hermana, amigo y amiga que me estás escuchando, no te sigas enredando. No sigas haciendo sacrificios, que eso es vano delante de Dios. Simplemente entra en el camino de la salvación. Por la gracia del Señor, solamente humillémonos todos delante de Jesús. Reconozcamos a Jesús. Entreguemos nuestra vida a Jesús. Adoremos, alabemos, exaltemos, glorifiquemos el nombre de Jesús. Porque cuando tú glorificas y alabas a Jesús, estás alabando al Dios Todopoderoso también. Porque esa es la escalera al cielo. Mire, hermano, esto es por lógica. Si Dios hubiera querido que por las religiones alcanzáramos nosotros la vida eterna, Dios no hubiera venido, Jesús no viene, y Jesús no se hubiera sufrido lo que sufrió en la cruz del Calvario. Y entonces nos hubiera dicho, ¿saben qué, mijitos? No necesitan a Cristo, y usted tranquilo, todo el mundo en sus religiones. Y tranquilo que todo el mundo, conforme sea su religión, usted cumple sus mandamientos y usted va a llegar al cielo. Mentira, mentira satánica. Voy a decir algo que yo creo que mucha gente se va a escandalizar. Pero con el tiempo te darás cuenta que es una realidad. Las religiones no son de Dios. Las religiones es el fruto satánico para alcanzar la vida eterna. ¿Cómo, pastor? Sí, porque hay gente que está metida tanto en la religión y está siguiendo mandamientos de hombre, que cuando escuchan el Evangelio de Cristo, el Evangelio real, la cruz del Calvario, ignoran la cruz del Calvario, ignoran el Evangelio, ignoran la palabra de Dios para seguir en sus religiones. ¿Y sabe qué? Y el enemigo está encantado que la gente está hundida en las religiones. La religión es el instrumento que usa Satanás. Porque hay doctrinas de demonio. Le doy un ejemplo de una doctrina de demonio. Una doctrina demoníaca de demonio es que un hombre no se case. Esa es una doctrina demoníaca. ¿Sabe por qué? Porque Dios, tanto al hombre como a la mujer, lo creó sexual. Y es lo natural y es lo normal que un hombre se enamore de una mujer y que una mujer se enamore de un hombre y que tengan una familia. Eso es lo natural y esa es la voluntad de Dios. Pero pastor, hay gente que está sirviendo al Señor. Sí, pero la palabra de Dios también dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y si tú quieres alcanzar un pastorado sin mujer, sin esposa, estás cometiendo un error bien grande. Porque la palabra de Dios dice que el que quiera ministerio tiene que tener. ¿Sabe por qué? Porque así el enemigo no lo va a tentar. Y por eso ese dicho que dicen que el hombre no se tiene que casar para cumplir el ministerio con el Señor, ese es un mandamiento de hombre. Y por eso es que hay tanto pecado. Por eso es que hay tantas violaciones. Por eso es que hay tantos niños abusados. ¿Sabe por qué?
porque el enemigo se aprovecha de la debilidad sexual del género humano. Deme un aplauso al Señor si está entendiendo lo que estoy diciendo. Doctrinas de hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Otra doctrina diabólica es darse latigazos, sacarse sangre. Subir escaleras con las rodillas ensangrentadas. Gente desmayándose para ir a adorar una estatua. Eso no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que te hagas daño. Dios no quiere que te flageles. Dios no quiere sacarte sangre. Dios no quiere que hagas esos sacrificios extremos. Dios no quiere que estés aguantando hambre. Dios no quiere que estés viviendo en voto de pobreza. Dios no quiere que seas el hazme reír de todo el mundo. Ya son doctrinas de hombres que en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Porque el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en gozo, paz y justicia. Den un fuerte aplauso al Señor. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes nada. Por eso es muy necesario que hoy en día se predique el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. No podemos dejar a un lado a nuestro Señor Jesucristo para meter mandamientos, doctrinas de hombres. Primero es Jesús. Y Cristo tiene que habitar y vivir en nuestros corazones. Cristo es necesario que habite en nuestros corazones. ¿De qué sirve la religiosidad? ¿De qué sirven los mandamientos de hombres? ¿De qué sirven las doctrinas hechas por los hombres? Si vivimos una vida sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Es lo más fácil, lo más sencillo. Es que Dios sabe por qué hace las cosas fáciles. Dios dijo, mejor es un sacrificio a que todo el mundo esté en sacrificios. Y el único sacrificio aceptable delante de Dios es el sacrificio de Jesucristo, que Él ya lo hizo y pagó todo. De nada sirve que nos estemos sacrificando, flagelando los unos a los otros, porque ese sacrificio ya Dios no lo acepta. Y gracias a Dios por Jesucristo, que vino y dio su vida a nosotros. El justo se hizo injusto para que los injustos alcanzásemos la justicia de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Jesús es la razón de nuestro vivir. Jesús es lo que nos llena a todos nosotros. Jesús es nuestro héroe. Qué lindo que los niños tengan a héroe a Superman, a Spider-Man, a Batman. Porque viven en un mundo irreal muchas veces. Pero cuando ese niño crezca y se dé cuenta ese niño que hay un Jesús que entregó su vida por él, ese día ese niño va a decir, mi héroe ya no es Superman, ni Batman, ni Robin, ni nada de eso. Mi héroe se llama Jesús. Y nosotros los creyentes y los cristianos tenemos que levantar la cabeza en alto cuando hablemos de Jesús. Cuando prediquemos de Cristo, cuando caminemos en el camino de Cristo, usted no tiene por qué tener la cabeza baja. Usted no tiene por qué sentir vergüenza, pena. Siéntase en gozo en el Señor, porque usted ya tiene la vida eterna asegurada. Jesús
es el todo en nosotros. Aleluya. La importancia que tiene Jesús en nuestras vidas. Mire Juan 20:31. Juan 20:31, el Evangelio. Cuando digo Juan, es el Evangelio. Cuando digo primera, segunda, tercera de Juan, son las epístolas. Así que le digo esto para que no se me vaya a confundir. Juan 20:31. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, te adoramos, Jesús. Bendito es tu nombre sobre todo nombre. Aleluya. Juan 20:31. ¿Estamos ahí? Mira el 30 lo que dice. Hizo además Jesús muchas otras señales, o sea, muchos milagros, en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. ¿En qué libro? En la Biblia. Hay muchas cosas que no se pueden. Imagine todos los milagros de Jesús. Mire que Jesús en una noche sanaba toda una aldea. ¿Usted sabía eso? En una noche venían todos los enfermos y eran sanos. Imagínese Jesús si los evangelios hubieran escrito todos esos milagros y maravillas. Son innumerables. Pero estas se han escrito para que creáis ¿en quién? ¿En la religión? No, en Jesús. Que creáis que Jesús es el Cristo. Cuando aquí dice Jesús es el Cristo, la palabra Cristo representa, significa el ungido. El ungido de Jehová. El Mesías. El Hijo de Dios. El Hijo es con letra mayúscula, dando a entender que es deidad. Cuando usted mira la letra mayúscula Hijo, está hablando de deidad. Cuando usted mira la palabra en mayúscula Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Y cuando usted la mire en minúscula, está hablando del Espíritu del hombre. Les estoy diciendo esto para que vayan aprendiendo. ¿Ok? El Hijo de Dios, para que creyendo tengas que vida en su nombre. ¿Ve lo importante? ¿Ve lo esencial? Que es tener a Jesús en nuestra vida. Hermano Luis, si tú tienes a Jesús, tienes la vida eterna. Tú que me estás escuchando por vía internet, si tú un día le diste el corazón a Jesús, ten la plena seguridad, confianza de que tú tienes ya la vida eterna. Hermana Salomé, tienes vida eterna, ya la tienes. Y todos los que están aquí en la iglesia, hermano, el diablo no tiene por qué venir a traerles duda de su salvación, y mucho menos de la vida eterna. Simplemente el tener a Jesús en nuestro corazón, esto nos garantiza que ya tenemos vida eterna. Una vida maravillosa, una conexión con Dios. Somos formados y hechos en la familia de Dios. Ya no estamos alejados de Dios. No estamos alejados de sus pactos. No estamos alejados de su espíritu. Estamos tan cerca de Dios que el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Juan 3:36. Ahí mismo en ese libro, pero busca el capítulo 3. Le estoy mostrando la importancia, la eminencia que tiene y que debe tener Jesús en nuestras vidas. Usted no puede vivir sin Jesús. No se atreva a cometer ese error tan grande. No lo haga. Si Dios lo dijo, hay que obedecer a Dios. No se ponga a experimentar por su cuenta, cosas que no. Juan 3:36. La palabra del Señor. Mire lo que es
Juan 3:36, la importancia de Jesús. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Usted cree en el Hijo? ¿Usted cree en Jesús? Usted no va a tener vida eterna. No es una promesa para el futuro. Ya es una promesa para el presente. Pero para usted tener vida eterna necesita a Jesús. Entonces, quiere decir que Jesús es el núcleo, es el eje de nuestra vida. ¿Cómo le podría poner un ejemplo? Es como si usted tuviera un carro, pero el carro no tiene motor. Y el carro puede ser muy bonito. Puede ser un Porsche. Puede ser un Cadillac. Pero nada más es el cascarón. Nada más es la lata, por así decirlo. Y entonces usted viene y empieza y le da la llave y lo quiere prender y nada. Y usted empieza a chequear ese carro porque no funciona. Y nada, y nada. Y usted dice, voy a chequearla a ver si la batería está buena. Y abre el capote de su carro y resulta que el carro no tiene motor. ¿Usted qué hace? Compró un carro sin valor. Esto es lo que representa una vida sin Jesús. Puede ser muy religioso, puede quizás que sea muy justo, puede que sea una persona muy honrada, puede que sea una persona muy responsable, y eso simplemente es el caparazón, por así decirlo, es la lata, y se mira bonito. Pero a la hora de medir su corazón, que viene siendo el motor, usted no tiene corazón y no tiene motor. Porque el motor y el corazón, escúcheme, es Jesús. Amén. Jesús es el centro, Jesús es la razón de nuestra vida. Amén. Jesús tiene que ser nuestro Señor, nuestro Salvador. No podemos vivir una vida sin Cristo Jesús. Amén. Y es lo que la religión quieren tratar de hacer a un lado a Jesús y vivir conforme a las obras y sus justicias y sus sacrificios y tantas cosas que hacen. Y a Jesús lo tienen en un rincón. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, 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 es necesario nacer de nuevo. Porque si tú no naces de nuevo, Nicodemo o religioso, no vas a entrar al reino de los cielos. Amén. Hermano, y eso es revelación de Dios. Amén. Hay que creerle a la palabra de Dios. Amén. Entonces, se está fijando la importancia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hermanos, yo me gozo. ¿Sabe por qué yo me gozo? Porque no soy como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová ni siquiera saben si son salvos. 144,000, qué pena. 144,000. Y no saben si todavía son salvos. No comete ese error. La palabra de Dios a usted le da promesas ahora en la tierra. Y usted sabe para dónde va. Y usted sabe a quién sirve. Y usted sabe quién es su Señor. Y usted sabe quién es Jesús en su vida. Pregúntele a los testigos de Jehová, ¿quién es Jesús? Y muchos de ellos niegan la divinidad de Jesús. Y ahí está el error. Ahí está el gran error. Jesús es Dios. Amén. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra encarnada de Dios. Jesús es la escalera para ir al cielo. Amén.
Y en Jesús tenemos vida eterna. Dale un fuerte aplauso al Señor. Juan 17. Hoy se lo estoy llenando de puros versículos. ¿Ah? Al que le gusta la Biblia, hoy se está dando un banquete. Al que no le gusta, ay hermano, pídale a Dios que le ilumine. Pídale a Dios que le ilumine, que le dé ese amor por la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 17:3. ¿Cómo usted sabe que tiene vida eterna? Aquí está. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Cómo lo va a conocer usted? Por la palabra de Dios. Por la Biblia. Usted quiere conocer a Dios, lea la Biblia. Usted quiere conocer a Jesús, lea la Biblia. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted lee la Biblia y crea la Biblia, eso le garantiza que usted tiene vida eterna. Porque si usted lee la Biblia de buen corazón, usted se va a convertir al Señor. Y usted va a dar su vida y su corazón al Señor Jesucristo. Y por lo tanto, usted va a tener vida eterna. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, y hay gente que dice, ay no, pastor, pero esto nada más es palabrería. No es palabrería, es la palabra de Dios. Pero te voy a decir algo más profundo. Hay una evidencia de que nosotros tenemos vida eterna. Y se la voy a mostrar. Y si usted no siente esta evidencia en su corazón, pídale a Dios nacer de nuevo. Pídale a Dios porque usted no ha nacido de nuevo. Primera de Juan 3:24. Volvamos otra vez a Primera de Juan. La palabra de Dios es lo más maravilloso. ¿Por qué la gente anda caminando a oscuras? Porque no leen la palabra de Dios. Le creen a ese montón de cuentos y fábulas humanas que el hombre se fabrica por ahí. La evidencia de que tenemos vida eterna, mire, interna, la evidencia interna. Que eso usted, nadie le puede decir usted no tiene vida eterna, porque usted va a saber si usted lo tiene o no lo tiene. El que guarda sus mandamientos permanece ¿qué? En Dios. O sea, al usted guardar los mandamientos, usted permanece en Dios. Y Dios en él. Mire qué importante es esto. Usted tiene que sentir la presencia de Dios, hermano. Amén, gloria a Dios. Usted tiene que sentir a Dios en su corazón. Gloria a Dios. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Quién? Dios. ¿Cómo usted va a saber que Dios permanece con usted o que Dios está con usted? Y subraya esta parte. Mire, ve. Por el Espíritu. Mire cómo sale el Espíritu. ¿Espíritu qué? Mayúscula, ¿verdad? Cuando está en mayúscula es ¿qué? Espíritu Santo. Porque es la divinidad. Por el Espíritu que nos ha dado. O sea, la evidencia de que usted ha nacido de nuevo y la evidencia que usted tiene vida eterna, ¿sabe cuál va a ser? Que usted va a sentir a Dios tan cerca, lo va a sentir a Dios, que la presencia del Espíritu Santo va a habitar en usted. O sea, esa es una manifestación interna que nos da testimonio de que sí somos hijos de Dios y por lo cual tenemos vida eterna. Ahora, la pregunta es, ay pastor, pero ¿por qué yo no siento gozo? Pastor, ¿por qué yo no siento a Dios? Pastor, ¿por qué yo me siento tan alejado de Dios? ¿Sabes por qué? Porque tú verdaderamente no le has entregado tu corazón a Jesús. Y al no entregar el corazón a Jesús, aunque tú quieras hacer y estar bien con Dios, no lo vas a lograr. Porque va a ser imposible para ti. Porque estás muerto en tus pecados y tus delitos. Entonces tienes que reconocer que tú eres un pecador, que necesitas la justicia de Dios, que necesitas la sangre de Jesucristo, que te limpie de todo pecado y que te haga nacer de nuevo y para pertenecer a la familia de Dios. Ahora, la evidencia eterna que nos
se manifiesta en nosotros de que nosotros le pertenecemos a Dios y de que hemos nacido de nuevo, la primera es que vamos a obedecer los mandamientos de Dios. Por lo menos los 10 mandamientos básicos los va a obedecer usted. ¿Sí o no? Y lo otro, usted cuando se hable de Dios, cuando se cante a Dios, cuando se adore a Dios, cuando alabemos a Dios de todo nuestro corazón, usted va a sentir a Dios. Y la evidencia más fuerte que le va a dar testimonio de que usted ha sido acepto delante de Dios y que usted tiene vida eterna, se llama la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es la presencia del Espíritu Santo de Dios? Es el fuego interno que hay en nosotros y que nos empuja a seguir a Dios y a seguir en los caminos de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Es lindo, ¿verdad que sí? Así que usted no le coma cuentos a nadie cuando la gente dice, no, usted necesita hacer otras cosas. Usted necesita hacer sacrificios. Usted necesita que se saque sangre para agradar a Dios. Usted le puede decir, diablo mentiroso, a mí no me vas a venir con mentiras, porque yo tengo la evidencia. Yo sé quién soy y yo sé a quién le estoy sirviendo. Y yo sé que mi Señor Jesús es mi Señor y es mi Redentor y es mi Salvador. Y por lo tanto, yo tengo comunión con Dios y tengo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Evidencia de tener el Espíritu Santo. Mire lo que dice el 4, ahí mismo el 4:13. ¿Estamos ahí? 4:13. Una paginita más. En esto conocemos que pertenecemos en Él, que permanecemos en Él. Usted tiene que permanecer en Él. ¿En quién? En Dios, en Jesús. Y Él en nosotros. Una cosa es que usted decir que usted tiene a Dios y otra cosa es que Dios de verdad esté en usted. ¿Me está entendiendo? O sea, ambas partes. En que nos ha dado de su Espíritu. Mire, hermano, el Espíritu Santo usted no lo va a comprar. El Espíritu Santo no es por herencia. El Espíritu Santo usted no va a ir a una tienda y decirme, deme 10 libras de Espíritu Santo. El Espíritu Santo usted lo va a obtener al recibir la gracia de Dios. Al recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y la evidencia interna de que usted es salvo es que usted tiene que sentir la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Su espíritu, su corazón tiene que tener un fuego y una pasión por Dios. Si usted no siente ese fuego, esa pasión, eso quiere decir, hermano, que usted no ha nacido de nuevo. Por muchos sacrificios y por muchos mandamientos y por mucho... Si usted no ha nacido de nuevo, usted todavía no tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso el mensaje se llama, la vida eterna es Jesús. ¿Ven la importancia de Jesús? Gloria a Dios. Santo sea el nombre del Señor. Amén. Gloria sea su nombre. La importancia. Ahora, mi pregunta es, Jesús, pregúntele usted a la persona que está a su lado, ¿tú tienes a Jesús en tu corazón verdaderamente? Cuidado, me dice que no, porque no, ahorita mismo vamos a orar para que la presencia de Dios venga a su vida. Cuidado. Ay, ahora yo sé, pastor, porque yo no siento ese fuego que sienten los demás hermanos. Ahora yo entiendo porque yo no quiero adorar y alabar a Dios. Ahora yo entiendo porque a mí no me importa vivir una vida en santidad. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha nacido de nuevo. Usted necesita nacer de nuevo. ¿Usted quiere vida eterna? La vida eterna no es para el futuro. La vida eterna es ahora. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado al Hijo. Es maravilloso, hermano. Mire, le voy a decir algo. No hay nada que se compare
con el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Yo le doy gracias a Dios. Y mire que se lo digo de corazón. Si Dios me diera la oportunidad de volver a nacer, yo le dijera, Señor, no me importa el país donde yo crezca. No me importan los padres que me des. No me importa la economía. Pero Señor, permite, Señor, que yo te conozca, que yo crezca en tu evangelio, en tu palabra. Hermano, no hay cosa más hermosa, más maravillosa. Este que está aquí, que les está predicando, ya tengo más de 30 años, hermanos. Y si hay algo que jamás y nunca me voy a avergonzar, y jamás y nunca me voy a arrepentir, y se lo digo de corazón, es de mi Señor Jesucristo. Amén. Bendito y bendito yo bendigo cuando Dios me abrió los ojos y me destapó mis oídos. Hermano, la religión no se puede jamás y nunca comparar con Jesús. Los mandamientos, rudimientos de hombres no te dan gozo y no te dan alegría. Amén. Te atan, te paralizan, te frustran. Pero hermano, venir a la presencia del Señor y confesar los pecados y declarar la sangre de Jesucristo y aceptar que uno es un pecador y que uno necesita la sangre de Jesucristo para que lo limpie de todo pecado y que uno necesita de Dios. Benditos es ese día. Hermano, el nacer de nuevo es realidad. Cuando yo acepté a mi Señor, yo llegué con el pelo largo. Yo llegué joven, quizás 26 años, por ahí. Para mí, esa es juventud, 26 años. Es juventud, hermano. Yo jamás y nunca había escuchado el Evangelio, jamás. Y el mensaje, todavía me recuerdo cuál fue el mensaje. El mensaje se llama, ¿qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? Yo quedé tan impactado. Desde el primer, porque fueron 3 días, hermanos. Pero yo quedé tan impactado la primera noche. Y yo dije, wow, Jesús, todo eso tú hiciste por mí. Me sentía sucio. Y me acuerdo que dijeron, levántese y venga aquí al frente que quiero aceptar a Jesús. Y yo sentía un ardor en mi corazón. Y la primera noche no lo hice por vergüenza, porque como uno no sabe de esto, yo tuve mucha pena y miré mucha gente. Fue el viernes. El sábado continuó la conferencia. ¿Qué pasó en la cruz? Hermano, eso fue, yo no me pude contener. Y me acuerdo que yo pasé al frente. Y quedé tan impactado. Y acepté a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, hermano. Y yo me acuerdo de algo que jamás y nunca me voy a olvidar. Cuando ese pastor oró por mí, y yo recibí a Jesús, hermano, yo me sentí liviano. Yo me sentí como que muchas cargas se me quitaron. Yo me sentí raro. Y yo me acuerdo que cuando veníamos de vuelta en el carro de la hermana que nos llevó, me preguntaron, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes como callado? ¿Por qué vienes como...? Y le digo, es que me siento raro, me siento extraño, no sé qué me pasa. Siento que como que me siento liviano, me siento como una pluma.
No sé, ¿será que me va a dar algo? No sé. Y ¿sabe lo que me dijo ella? Es que sus pecados fueron perdonados. Amén, gloria a Dios. Y el domingo regresé. Y me recuerdo que una hermana me regaló una Biblia. Bendita Biblia, hermano. Ahí la tengo todavía. ¿Cómo yo puedo negar a Cristo? ¿Cómo yo puedo decir que Dios no regenera? Yo creo en la regeneración. Amén, amén, Yo creo que Dios levanta al pecador. amén, Yo creo que Dios levanta al borracho, amén, al vicioso, amén. al adúltero, a la adúltera, al que está en pecado, porque Dios lo hizo conmigo. Amén. Hermano, desde ese momento yo quedé enamorado, impactado con mi Dios. Por eso les digo, si volvieran a ser yo, le diría, Señor, yo quiero conocerte. Yo por eso yo me gozo con estos niños que están acá. Qué bendición, hermanos, qué bendición. Qué bendición nacer y crecer en un hogar cristiano, donde no hay violencia, donde se ame a Dios, donde se adore y alabe a Dios. Qué diferencia, hermanos. Ese es un paraíso. Y qué bendición una familia de creyentes, ¿verdad que sí? Eso solo lo hace el Espíritu Santo, hermanos. Y el Espíritu Santo no se quiere por religión. Se quiere aceptando a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y es por eso que es necesario que todos nosotros tengamos a Cristo. Hermano, alléguese, abrace a Cristo, haga de Cristo su héroe, haga de Cristo su eje, su centro, que usted verdaderamente siga a Cristo, que sea tan fuerte su amor por Cristo, que si es posible entregar su vida, que usted la dé, por amor a Cristo. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Vale la pena servir al Señor. Vale la pena creer en la palabra del Señor. Vale la pena, hermano. Vale la pena escuchar el Evangelio. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tú que me estás escuchando vía internet, yo espero que Dios haya tocado tu corazón y que no hagas de la palabra de Dios una religión. No, haz que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de tu corazón y sobre todo permite que Cristo sea el centro de tu vida y que la vida eterna sea Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén y amén.